Primera a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 17. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Señor, una vez más, de manera suplicante venimos delante de tu presencia, clamando, Señor, por tu oportuno socorro. Asístenos, Señor, ten misericordia del predicador. Ayúdale a proclamar tu verdad con claridad, con autoridad. Pero al mismo tiempo, Señor, ten misericordia de los oyentes. En especial, oh Dios eterno, de aquellos que no te conocen. Señor, trae convicción de pecado en esta mañana. Trae, Señor, responsabilidad a nuestra vida con respecto a la ligereza con la cual hablamos. Trae, Señor, seriedad en la responsabilidad que cada uno tenemos de preservar la unidad en la diversidad, fundamentados en la buena noticia del evangelio. Ayúdanos a adorarte, Señor, escuchando atentamente, que el enemigo no gane ventaja distrayéndonos. Líbranos de irnos en la vaciedad de nuestra mente, distraernos. Guarda a mis hermanos de los celulares, de las distracciones. Trae convencimiento de que tenemos un enemigo que está atento para robar la semilla que ha de ser proclamada en esta mañana. Que los afanes no nos distraigan, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hace un tiempo, yo en mi casa tenía la lavadora con una avería. Y el técnico, usted sabe, como buen técnico, muchas veces voy mañana, voy pasado y no llegó. Pero a mí se me ocurrió una idea. Déjame yo buscar un tutorial en YouTube. Quizás pueda yo resolver el problema que tenga, si sea algo sencillo. Y efectivamente puse en la computadora la marca de la lavadora y apareció cómo se podía resolver el fallo. Me di cuenta cuál era el fallo y se pudo resolver. Era una moneda que se había atascado en uno de los desagües. Ahora, hermanos, no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero en YouTube tú puedes encontrar tutoriales de muchas cosas. Desde cómo cocinar cualquier tipo de alimento hasta cómo fabricar una bomba. Todo lo que tú quieras aprender, sea positivo o negativo, tú lo puedes encontrar en un tutorial de YouTube. El pasaje que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está dando un tutorial de cómo se destruye una iglesia. Pablo acaba de mencionar un tutorial de cómo dividir una iglesia
local. Y el objetivo al ver este pasaje es que nosotros podamos tomar con seriedad y determinación, al ver estas características que él describe en las iglesias de Corinto, ver estas características, nosotros podamos recordar que Dios demanda de nosotros preservar la unidad, y esta unidad está fundamentada en la verdad del Evangelio. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Tú y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de preservar la unidad fundamentada en la verdad del Evangelio. ¿Qué había pasado en esta iglesia? Veíamos el domingo pasado. Esta iglesia es una iglesia que lo tenía todo. Los mejores pastores, Pablo, Pedro, Apolos, los mejores líderes, tenía todos los dones. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo les llama porque habían grandes divisiones, grandes situaciones, grandes pecados en medio de ella. Y es interesante, hermanos, ahí había idolatría, borracheras, orgías sexuales. Había uno de los líderes viviendo maritalmente con la esposa de su papá. Salían borrachos de la mesa del Señor. Y me llama la atención que el apóstol Pablo inicia hablándoles acerca de preservar la unidad. Ahora, este no es un tema exclusivo del apóstol Pablo, sino que en Juan capítulo 17 se nos habla de que Jesús, horas antes de morir en la cruz del Calvario, en la oración intercesora que él hace por sus apóstoles, él clama para que ellos sean uno. Versículo 11 del capítulo 17. Ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, al igual que tú y yo seamos uno. Es el objetivo fundamental de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú los preserves en medio del mundo, pero el que tú sobre todas las cosas les preserve en unidad, porque esa es la característica en la cual el mundo podrá ver que nosotros estamos en medio de ellos. Y si somos sinceros, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que el mundo está fracturado. Los matrimonios están destruidos. Las familias están destruidas, el mundo está dividido, guerras, rumores de guerra. Los gremios están divididos, los partidos políticos están divididos. Las juntas de vecinos están divididas. Las sociedades deportivas están divididas. ¿Dónde debe el mundo buscar la luz? ¿Dónde debe el mundo buscar la unidad? Ver la unidad en la iglesia. Ahora, hermanos, ¿en qué sentido nosotros debemos ver esta unidad? ¿En qué sentido nosotros debemos preservar esa unidad? La unidad no debe estar fundamentada en la inmoralidad. En el capítulo 5 Pablo dice, hay uno de ustedes que está, como dije anteriormente, cometiendo una inmoralidad que aún ni se nombra entre los incrédulos. Llámenle al arrepentimiento y disciplínenle. Debemos estar unidos en el conocimiento de Dios, en la verdad. No solamente son los coros que cantamos. Hay un llamado a estar unidos en la doctrina, en las enseñanzas. En el capítulo 11 de esta misma carta, él les dice, porque es preciso que entre ustedes hayan divisiones. ¿Para qué? Para que se manifiesten cuáles son los que genuinamente son creyentes. Pablo advierte en Romanos capítulo 16, verso 17, mas os ruego que os fijéis en los divisivos, en los que causan divisiones, en los que son de tropiezo a las enseñanzas que ustedes han aprendido. ¿Para qué? Para que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres. Con palabras suaves, persuasivas, tratan de engañar, aún en medio de la congregación,
dice el apóstol Pablo a los romanos. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11, evitas cuestiones necias, discusiones necias acerca de genealogías, cosas que no edifican y trae división. Pablo le dice a los corintios, yo no le dije a ustedes que no se junten con los adúlteros, con los fornicarios, porque si eso es así, tendrían que salir del mundo. Versículo 9 al 11 de esta misma carta, verso 11, más bien yo le escribí que no se junten con ninguno que llamándose cristiano viviera en fornicación, en avaricia, en idolatría, o fuera un borracho o un ladrón. Es decir, hermanos, que la unidad que nosotros debemos de tener es una unidad que está fundamentada en una misma fe. Es una unidad que está fundamentada en una misma manera de vivir apartado del pecado y del mundo. Es una unidad que está fundamentada en la obra de Cristo en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Con esto en mente, vamos a ver, hermanos, cómo se destruye una iglesia local. ¿Cómo una persona colabora a destruir una iglesia local? Lo primero que esa persona debe hacer es dejar de pensar como Jesús. Versículo 10, léalo conmigo. Dejar de pensar como piensa Jesús. Dejar de mirar las prioridades que Jesús mira. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que ya no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo viene de parte de Dios. No es simplemente un consejo que le está dando. Es un mandato fundamentado en la autoridad como apóstol de Jesucristo. Cuando una persona va en nombre de alguien más, es con la autoridad de esa persona. Cuando se promueve o se proclama un decreto, se hace representando a esa persona. Las autoridades locales y nacionales tienen un mandato de ley. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Y él les dice, hermanos, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son hermanos. ¿Y por qué son hermanos? Porque tienen un mismo Padre. Jesucristo es su Padre. Él le está poniendo las manos en el hombro y diciéndole, hermano, hermana, piensa por un momento, reflexionen. Piensa como Cristo. ¿Por qué ustedes son hermanos? Porque Cristo los compró. ¿Y qué pagó Cristo por ustedes? Su propia sangre. Él derramó su sangre. Pablo viene con ese título solemne del llamado que él tiene de parte de Cristo. Un llamado a la unidad. Un llamado a pensar como Cristo. ¿Y qué le está diciendo? Hablen una misma cosa. Y esto no está hablando, hermanos, que nosotros tenemos que tener el mismo acento. ¿A qué se refiere Pablo de hablar una misma cosa? Es la idea de remendar redes. Una red rota no sirve para nada. Es estar unido en una misma manera de pensar, en una misma prioridad, en un mismo objetivo, un mismo parecer. ¿Usted ha pensado en un equipo de béisbol o cualquier deporte que se juegue en equipo? Que cada uno esté buscando sus propios objetivos. ¿Dónde llegará ese equipo? Por el contrario, cada uno está poniendo sus dones a disposición de que el equipo avance, de que el equipo gane. Y quizás el bateador quiere dar un jonrón, pero el manager le dice, no, es toque, es envasar que necesitamos. ¿Por qué? Porque el objetivo debe ser ganar. La mente de Cristo, el pensar de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo, la causa de Cristo, la sangre de Cristo, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza.
Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dos hermanas, Evodia y Síntique. Pablo está preso y Pablo tiene que hacer un acápite para llamarle la atención a estas hermanas. Y no solamente a las hermanas, también él llama a los hermanos a que ayuden a estas hermanas a ponerse de acuerdo. Ahora a mí me llama la atención, versículo 2, Filipenses 4. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en Cristo Jesús. Son creyentes. ¿Qué le dice Pablo? Pónganse de acuerdo en Cristo. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y le dice así mismo, te ruego a ti, compañero fiel, ayuda a estas hermanas que combatieron conmigo. Conocen el Evangelio. Ahora, hermanos, piensa por un momento. ¿Cuál sería la razón por la cual estas dos hermanas estaban divididas, disgustadas? No, fue que Evodia le habló mal al niño mío en la escuela dominical. Me maltrató al niño. No, es que ella se cree que ella es mejor que yo o más santa que yo. Ella cree que es la única que trabaja aquí en la iglesia, pero que eso no es así, ¿no? Pablo está preso y le dicen, Pablo, mira, hay un problema serio. ¿Cómo lo resuelve Pablo? Que tengan la misma mente de Cristo. ¿Cuál es esa actitud? Una actitud que está centrada en el amor, en el propósito, en la meta, en el enemigo. Tenemos un adversario, el diablo. Ahora, usted puede estar en este lugar y decir, sí, yo sé. Las iglesias están llenas de hipócritas, por eso yo no soy creyente. Eso es así, eso es verdad. Pero ¿sabes qué también es verdad? Siempre hay espacio para un hipócrita más. Siempre hay espacio para un pecador más. Jesús nos llama al arrepentimiento. Jesús nos llama a venir a novedad de vida. Jesús nos llama a una iglesia, a unirnos como miembro de una iglesia local. Esta no es una iglesia perfecta. ¿Sabes por qué? Porque está compuesta de gente como tú y como yo. Pecadores necesitados de la gracia de Dios. La mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica nosotros vernos como pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Tener la mente de Cristo es cuando pensamos en personas complicadas, no solamente pensar en otros, sino también en mí, en nosotros. Tener la mente de Cristo implica entender que el propósito de Cristo es salvarnos para unirnos a una iglesia local donde podamos crecer, ser discipulados, donde podamos, al tener dificultades, aprender a qué. A perdonarnos, a aprender a pedir perdón, a restaurarnos los unos a los otros, a motivarnos los unos a los otros. Podemos nosotros, al igual que los corintios, olvidarnos de la mente de Cristo. Ellos estaban divididos, ellos estaban peleando. Esto no es la causa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque una vez un fariseo se le acercó a un maestro de la ley y le dijo, Señor, a mí me gustaría que tú me resumieras la Biblia. Brevemente, en un videito corto que yo pueda subir a TikTok. Te voy a grabar, Jesús, vamos, te voy a grabar. Dime cómo yo vivo. Jesús dijo, eso es fácil. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo mandamiento es similar a este. ¿Cuál es? Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley y los profetas. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo nos olvidamos de la mente de Cristo, entramos en discordia, entramos en disputas innecesarias, nos estamos olvidando de amar a Jesús sobre todas las cosas. Nos estamos olvidando de amar al prójimo como a nosotros mismos. Ellos no estaban ni amando a Dios ni se estaban amando los unos a los otros. Si olvidamos la mente de Cristo, la santidad, el congregarnos, la evangelización, las obras de misericordia, todo pierde sentido. Mira cómo dice el autor de los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Sujétense, obedezcan a sus pastores. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crecer, porque esto no es provechoso a ustedes mismos, no a los pastores. Aquí hay un llamado. No pasen por alto la mente de Cristo. Y están pasando por alto la mente de Cristo, no sintiendo una misma cosa, no estando unidos en el objetivo de Cristo, no teniendo el mismo parecer de Cristo de salvar a los pecadores, de unirlos a Cristo. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer en madurar. ¿Sabes qué? Lo mejor que nosotros podemos hacerle a una iglesia local es nosotros unirnos a Cristo y crecer en santidad. Pero hay un segundo elemento o una segunda característica para destruir una iglesia local. ¿Cómo usted destruye una iglesia local? Acepta el culto a la personalidad. Acepta el culto a la personalidad. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Un culto a la personalidad. Oye lo que había pasado con los corintios. Esta ciudad era conocida, los griegos les encantaba la oratoria, maestros de la oratoria, debatir sobre cualquier tema y ver quién ganaba. Les encantaba esas discusiones. Ellos habían llegado entonces a permitir que esa manera de pensar del mundo se metiera dentro de la iglesia. Y habían formado bandos alrededor de algunos líderes particulares que tenían carisma. Algunos decían: yo soy Pablo. ¿Quién había sido Pablo? El fundador de esta iglesia. Otros decían: no, es Pedro. Quizás la tendencia o el ala de la iglesia judía se identificaban con Pedro. Pedro caminó sobre el agua, Pedro estaba en la transfiguración. Y otros decían: no, yo me identifico con Apolos. Apolos era de la ciudad de Alejandría, poderoso en las escrituras, grande en elocuencia. Y estaban entonces estos partidos políticos: yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a Apolos. Y sabes que ahí surgió un grupo aparentemente más espiritual que decía: yo no sigo a hombres, lo mío es con Jesús. ¿Qué dice Pablo? Ninguno son espirituales. Yo quiero ponerte a pensar en un momento. Este país tiene muchos problemas, necesidades de años acumuladas. A la luz de los partidos políticos, ¿tú sabes cuál es la solución? Dos cosas. Y eso pasa siempre. Que los que están gobernando lo están haciendo malísimo, dicen los otros. ¿Y qué necesita el país? ¿Tú sabes lo que necesita el país? Que ellos gobiernen. Todos los partidos políticos, todos los candidatos presidenciales, o a lo que sea, hasta aspirar a una junta de vecinos. Esto está mal. ¿Y cómo se soluciona? Que yo gobierne. Eso es lo que ellos están diciendo. Esa es la mentalidad, pero eso no pasa en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque como leía nuestro hermano Henry, más adelante Pablo le dice: es un cuerpo. Y en un cuerpo la cabeza no está peleando por querer ser el pie. Se nutren, se edifican. ¿Conforme a qué? A los dones que soberanamente Dios ha dado a la iglesia. ¿Quién sembró esta iglesia? Dios utilizó a Pablo. ¿Quién la visitó? El mismo Apolo. ¿Enviado por quién? Por Pablo. ¿Quién era Pedro? Un apóstol al igual que Pablo. ¿Y de quién es la gloria? De Dios, que salva a la iglesia a través de Cristo, de Dios que santifica a la iglesia por medio del Espíritu Santo, de Dios que sigue guiando la iglesia. Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Cristo está dividido? ¿Acaso fui yo clavado por ustedes?, dice Pablo. ¿Fueron ustedes bautizados en mi nombre? ¿Quién es Pablo sino un pecador que merece la condenación eterna, al igual que todos ustedes? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo sino un merecedor de la gracia, de la misericordia de Dios? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Culto, alabanza a la personalidad. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 5. Acompáñame, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Mira lo que ocurrió. David está gobernando. Segundo libro de Samuel. Y dice la palabra de Dios, versículo 5. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, de caballos y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Él se levantaba temprano, se cambiaba y ¿sabe lo que hacía? Se sentaba en la puerta de la ciudad, por donde pasaba todo el mundo. ¿Y sabe lo que él hacía? Verso 2. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a un juicio, Absalón se levantaba y le decía: ven acá, ¿de qué ciudad tú eres? Y él le respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Versículo 3, segundo libro de Samuel 15. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son justas, son buenas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haré justicia? Mira algo, Absalón era hijo de David. Era su propio reino, era su propia ciudad, era su propia familia. ¿Y qué estaba haciendo Absalón? En la puerta diciendo: ¿cuál es tu problema? Wow, es que tú no tienes quien te oiga. Si yo fuera rey aquí, si se resolviera, pero como no se puede. Hermanos, este hombre se levantaba temprano, se arreglaba. ¿Para qué? Para argumentar contrario a la causa de su propia familia. ¿Cuál es el peligro que está viendo Pablo con esta división? Que cuando ellos comenzaban: no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, indiscutiblemente iban a indisponerse los unos a los otros. Hermanos, tú y yo vamos a dar cuenta, no solamente por nuestras palabras, sino también por lo que nosotros oímos. Porque para que haya chisme en una iglesia tiene que haber oídos que les guste el chisme. Es tan pecador el que chismea como el que presta sus oídos a retener ese chisme. Yo no quisiera que ninguno de nosotros seamos recordados delante del tribunal del Señor como aquellos que indisponen a otros para que se congreguen. Mira, y no hay amor en esa congregación. Ay, sí, eso es verdad. Mira, eso mismo vi yo. Jóvenes que están aquí, no utilices tus redes sociales para detractar de otro joven de la congregación. ¿Sabes quién es el acusador? El diablo. Él es el que constantemente está acusando a sus hijos, a los hijos de Dios, acusándolos, detractándolos. Y cuando tú y yo utilizamos nuestra lengua para eso, nos estamos pareciendo al diablo. La iglesia es un cuerpo formado, como dije anteriormente, por muchos órganos. La iglesia es una familia que tiene muchos miembros. La iglesia es un edificio que tiene diferentes partes. Ahora surge una pregunta. ¿Y qué debemos hacer cuando está pasando algo que realmente merece ser resuelto? ¿Qué debemos hacer cuando hay pecado en medio nuestro? Jesús respondió a esa pregunta en Mateo capítulo 18. ¿Qué hacemos? Si tú ves pecado, si hay una condición, primariamente debes acercarte al hermano que ha pecado contra ti o que tú lo ves andando mal. Si tu hermano peca contra ti, acércatele en amor, porque es tu hermano, es tu hermana, y es el objetivo de ganarla para la causa de Cristo, de restaurarlo. Y tú te le acercas: ven acá hermana, ven acá hermano, yo vi esto, pasó aquello. Y si se arrepiente, lo restaura. Y si sigue practicando el pecado, llama a 2 testigos. Para siempre recordar la privacidad y la restauración del hermano. Y si no, eventualmente la iglesia, el liderazgo y los demás. Hechos capítulo 6.
se nos dice qué había pasado. La multitud había crecido, el número de los creyentes aumentó. Y como es lógico, cuando hay más personas hay más necesidades. ¿Qué ocurrió? Que algunas viudas estaban desatendidas sus necesidades. Surgió un chisme, una murmuración, una contienda. ¿Qué dice Pedro? Vamos a resolver eso. No dejando lo que tienen que predicar, de predicar y orar, sino supliendo esa necesidad. ¿Qué hicieron? Buscaron hombres piadosos que pudieran resolver ese problema y se siguió predicando la palabra del Señor. Sin más ni menos. Hermanos, aquí hay una constancia. Cuando tú y yo permitimos culto a la persona, tú eres bueno, pero fulano es malo. Contigo sí yo me llevo bien, pero con aquel que no lo soporto. Hermanos, ¿tú has pensado que esa hermana, ese hermano que está al lado tuyo, Cristo murió por él también? Y que tú vas a pasar la eternidad al lado de esa persona en Cristo Jesús. Si Cristo no menosprecia y salva a pecadores, ¿quiénes somos tú y yo para menospreciar a otra persona? Pablo no felicita a aquellos que están en el partido de Pablo, todo lo contrario. Pablo no mira a aquellos que están diciendo yo soy de Jesús como más espirituales. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Está dividido Cristo? ¿Está Cristo dividido? ¿Fueron ustedes bautizados por el nombre de Pablo o de Apolos o de Cefas? Mira lo que ellos habían llegado al punto, hermanos. Ellos decían, no, espérate. A mí me bautizó fue Pablo. A mí no me bautizó cualquier persona. Fue Pablo que me bautizó. No, y a mí me bautizó Pedro. Hermanos, ¿tú has pensado en eso? La capacidad que tenemos los seres humanos de presumir cosas que no deberíamos presumir. ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Qué es más importante o cuál es lo importante? ¿Que ustedes fueran bautizados por Cristo o quién lo bautizara a ustedes? ¿Qué es lo que se debe presumir? ¿Quién te bautizó o que realmente tú naciste de nuevo? Porque si tú no has nacido de nuevo y sigues pecando, ¿qué importa quién te bautizara si el objetivo del bautismo es andar en novedad de vida? Pero ellos tenían arrogancia incluso de quién les había bautizado. Qué parecido al mundo, hermanos, donde las personas presumen todas las cosas, con quién se juntan, con quién andan, quiénes son sus amistades. Mira cómo dice el apóstol Pedro, mire vuestra vocación, no son ustedes muchos nobles, ni ricos, ni gente de influencia. ¿Por qué? Porque Dios se ha placido en escoger lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es. ¿Para qué? Para deshacer aquello que es. Si nosotros estamos hoy aquí, no es porque somos inteligentes, no es porque somos más sabios que los que hoy andan en tinieblas, es por una sola cosa, la misericordia de Jesús. Que Él nos dio novedad de vida, nos dio convencimiento de pecado. Si hoy nosotros no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es porque Él es fiel en su palabra y nos sigue sosteniendo. Pablo ataca ese culto a la personalidad. Pero vemos también un elemento importante. No solamente aceptar el culto a la personalidad, sino olvidar qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo no lo bauticé a ustedes para que ustedes estén presumiendo que yo lo bauticé. La pregunta es, ¿qué se necesita para que alguien sea bautizado?
¿O cómo alguien puede ser bautizado? Lo primero es que se necesita un miembro adecuado, una persona adecuada. ¿Quién es adecuado para bautizarse? Un creyente, uno que realmente ha nacido de nuevo, uno que haya sido convicto de pecado. ¿Y qué quiere hacer? Quiere testificar públicamente que está muriendo a la pasada manera de vivir y levantándose a novedad de vida con Cristo. Eso es lo que ejemplifica el bautismo. De hecho, en nuestra clase de membresía hemos tenido casos de personas que dicen, pero cuando yo me bauticé yo no era cristiano. Y la hemos bautizado de nuevo. Porque él no era creyente cuando lo bautizaron. ¿Qué le hicieron? Lo zambulleron en un río. Pero al mismo tiempo, ¿qué se necesita? Tener un significado correcto, de entender qué es lo que se está haciendo. Nos estamos identificando con Cristo. En su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Y hacerlo de un modo correcto. Lo que Pablo está diciendo. Ustedes no están entendiendo el principio del bautismo. Si ustedes andan en divisiones, en discordia, en chisme, en murmuraciones, ustedes no entendieron lo más importante. Una señora tenía un hijo, bien pobre ella, estaba clamando tener algún tipo de recurso. De repente se abre en una cueva, ella mira una cueva y una piedra es movida. Ella entra y se da cuenta de que hay muchos tesoros. Ella tiene su bebé en mano y la voz le dice, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Cuando esta mujer ve todos estos recursos, y wow, aquí es verdad que ya se resolvieron todos mis problemas. Comienza rápidamente a tomar todos los tesoros que puede. La voz le repite, toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Ella sigue apresuradamente tomando todos los recursos. De repente la piedra comienza a cerrarse en la cueva y ella ve que debe de salir rápidamente. Va cargada de todos sus tesoros y sale de la cueva. ¿Y sabe lo que pasó? Se olvidó de lo más importante. Dejó su hijo dentro de aquella cueva. Pablo les está diciendo, lo más importante no es que yo los haya bautizado o que Pedro los haya bautizado. Lo más importante es si ustedes entendieron la razón por la cual ustedes fueron bautizados. Lo más importante es si ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Lo más importante es si el pecado está perdiendo fuerza en sus vidas. Si ustedes están creciendo en la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Una iglesia local es destruida cuando sus miembros se olvidan de lo más importante. Lo más importante es que nosotros podamos brillar en este mundo de tinieblas. Lo más importante es que podamos ser luz y proclamar la verdad del evangelio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú te has olvidado de lo más importante? ¿Tienes tú pensado lo que es importante realmente en tu vida? ¿Realmente esas prioridades están ordenadas? ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo él define su conversión? Él dice que lo que antes para él era ganancia, ahora es pérdida. ¿Por qué? Porque él conoció a Cristo. Y todas esas cosas por las cuales él vivía, luchaba, mataba, han pasado a ser a un segundo plano, a ser catalogadas como basura, a ser menospreciadas cuando él la compara con Cristo. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo más importante para ti en este día? Pablo le está diciendo, lo más importante no es la retórica de un predicador. Lo más importante no es ni siquiera cómo él te pueda hablar. Lo más importante es si él te está predicando la verdad de Dios. Lo más importante no es que tú vayas a un culto. Lo más importante es qué tú vas a hacer con lo que tú escuchas domingo tras domingo. Lo más importante es vivir para la gloria de aquel que murió en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí Jesús primariamente, Dios no me mandó
a bautizar. Coyunturalmente me tocó bautizar, y él menciona los nombres, a Gallo, a Crispo y a la familia de Estéfanas. Probablemente por ser las primeras personas que se convirtieron en esta iglesia, le tocó bautizarle. Pero él está diciendo, yo me propuse algo, más que simplemente ser un milagrero, un bautizador. Yo me propuse algo para con ustedes. Mira cómo dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana con la cruz de Cristo. ¿Qué era lo que le gustaba a los griegos? La mucha palabrería, la retórica. Por eso Apolos era popular. Como predicador tenía ese carisma. Pero dice Pablo, lo más importante es que Cristo sea predicado, que el evangelio sea proclamado. ¿Qué es el evangelio, hermanos? La buena noticia de salvación, que todos somos pecadores. Todos somos merecedores de la justa ira de Dios. Pero Cristo vino al mundo a buscar a pecadores, a salvar a pecadores. Derramó su sangre para traernos a la luz y que podamos andar en novedad de vida. Y dice Pablo, eso yo no lo decoro. Yo no le estoy mareándolo ni dándole mucha vuelta. Cristo y este crucificado. ¿Qué decían los judíos? Milagros, a señales, a prodigios. ¿Qué le dice Pablo? Cristo y este crucificado. Los griegos, la oratoria. ¿Qué dice Pablo? Cristo y ese crucificado. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Conocer a Cristo que murió por nuestros pecados. Vivir para la gloria de Cristo que derramó su sangre para cada uno de nosotros. Y a la luz del mundo, ¿qué necesita escuchar el mundo? Que son pecadores al igual que nosotros, que necesitan de Cristo, que es el único que puede transformar nuestras vidas. Por eso el mensaje más importante que tú tienes que compartir con tus familiares no creyentes al salir de este lugar no es quién ganó ayer, si fue el Licey, si fue las Estrellas Orientales. Cristo y este crucificado. La pregunta más importante que tú tienes que hacerte en esta mañana: ¿estoy yo perseverando en la obra de Cristo? ¿Conozco yo al Cristo crucificado que proclamaba el apóstol Pablo? ¿Estoy yo viviendo como un discípulo de Cristo? Olvidarnos de lo más importante. Hermanos, ¿por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué venimos domingo tras domingo? ¿Por qué hacemos el operativo de juguete? ¿Por qué hacemos la tarde de té? ¿Por qué hacemos el campamento? ¿Por qué hacemos el home? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que no conocen de Cristo crucificado. Pero lo más importante no es que Jesús te sane en esta mañana. Lo más importante es que Jesús te salve, que Él te traiga a novedad de vida. Esa es la buena noticia del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el mayor problema nuestro es de nuestro pecado. El mayor problema nuestro es que Juan dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. ¿Y sabes qué dice Juan? Que nosotros andábamos en tinieblas. Por eso Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? Tú y yo. ¿Qué es lo más importante? Que Dios alumbre nuestras tinieblas. ¿Qué es lo más importante? Que al salir de aquí podamos salir convictos de pecado. Por eso el glorioso mensaje del evangelio puede ser entendido por cualquier niño. La ira de Dios está sobre ti. Eso es una mala noticia. Pero al mismo tiempo hay una buena noticia. Cristo Jesús ha venido en tu rescate. Él puso la sangre, Él puso el perdón, Él pone la redención, Él te guarda, Él te salva, Él te lleva a andar en novedad de vida y Él ha prometido venirte a buscar. Cristo y este crucificado. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia debe proclamar más de 2000 años después? ¿Cuál tú crees que debe ser? ¿Cuál es el único mensaje llamado poder de Dios para salvación del pecador? Cristo y este crucificado. Podrán llegar al iPhone 60 Plus más, o al Android, o al Samsung Galaxy 700. La tecnología pasará, pero el mensaje que sigue salvando a los pecadores: Cristo y este crucificado. La iglesia podrá hacer muchas cosas, pero lo más importante es recordar que fuimos llamados a novedad de vida. ¿Para qué? Para proclamar a Cristo y a este crucificado.
¿Cuál es el gran peligro? Que nosotros, al igual que los corintios, nos olvidemos de lo más importante. ¿Tú te hubieses imaginado que la iglesia que la iglesia en Jerusalén se hubiese quedado celebrando o sirviendo pan con chocolate? Que Pedro hubiese dicho, cierren la Biblia y vamos a servir pan con chocolate. Y vamos a dejar de predicar, vamos a dejar de orar y vamos a atender el pan con chocolate. ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Quién hubiese venido a proclamar el evangelio a nosotros? Gracias a Dios que el Señor inspiró a Pedro, a los líderes, a no olvidarse de lo más importante. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que quemar las naves de la división. Tenemos que quemar las naves de la separación. Este pasaje nos muestra que Dios demanda que nosotros perseveremos en esa unidad que Él nos ha dado, fundamentada en la verdad del evangelio. Se dice de Alejandro Magno que él iba a invadir una ciudad, pero él se dio cuenta que el ejército que él estaba comandando estaba por devolverse. No quería pelear porque iban a ser asolados. Pero cuando ellos atracaron a invadir aquella ciudad de Fenicia, ¿sabe lo que hizo Alejandro? Él mandó a quemar los barcos. Desde que ellos se apiaron, quemaron los barcos. Entonces este paró frente al ejército y le dije, miren, ¿ustedes quieren volver a su casa? Solamente hay un camino. Ustedes no van a volver para atrás nadando. Tenemos que invadir esa ciudad porque ahí adentro hay barcos que nosotros necesitamos para volver a nuestra casa. De lo contrario, nos vamos a morir de hambre aquí en la orilla, fuera de las murallas. Y ahí surgió aquel término, quemar las naves. En esta mañana, yo te reto, como iglesia, a que tú puedas quemar las naves de la división. Y eso se logra cuando tú y yo comenzamos a pensar como Jesús. Cristo derramó su sangre por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos dejar de pelear los unos a los otros? Cuando vemos a Cristo Jesús que derramó su sangre para que tú y yo estemos unidos por medio de la sangre de Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principado, contra potestades. Pero al mismo tiempo, cuando vemos a la cruz, no necesitamos la alabanza de los hombres. Nuestra identidad está en quién somos en Cristo Jesús. Tú no necesitas encajar en los estándares paganos, mundanos del mundo. Cristo Jesús te ha hecho único, te ha hecho única. Él te ha salvado, Él te ha redimido. Pero al mismo tiempo, Él nos recuerda lo más importante. Poder proclamar el evangelio, poder vivir a la luz de este evangelio. Quiera Dios traer convencimiento de pecado en esta mañana y que nosotros, al igual que los corintios, podamos entender que es un camino peligroso el dejar de pensar como Cristo, comenzar a quejarnos y a pelear los unos a los otros, el buscar el culto de la personalidad, el aplauso de los hombres. Y es peligroso que tú te olvides, que yo me olvide de lo más importante, la proclamación del Cristo y este crucificado. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a poder, Señor, mantenernos en esa unidad que tú nos has dado. Esa unidad que se fomenta en la diversidad, pero está sustentada en la verdad de Cristo crucificado, en la verdad del evangelio. Yo te ruego, Padre, que tú traigas convencimiento de pecado en esta mañana. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, que pueda venir en arrepentimiento y fe delante de ti. Ayúdanos cada día, Señor, a proclamar el evangelio. Ayúdanos cada día a estar comprometidos con esa verdad de que tú nos salvaste para que vivamos como lo que somos, la familia de la fe. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les guarde.